Que Dios los esté bendiciendo en esta mañana a todos. Continuamos con el estudio Primera de Corintios. Si nos permite el tiempo, a pesar de que es un capítulo largo, vamos a tratar de abarcar 7 y 8 hoy. Dado que muchas de las cosas que expresa acá el apóstol Pablo, aclara y dice, esto de mí mismo, no del Señor. Tenemos que entender la diferencia, hermano, cuando algo es a través de una revelación de Dios, que sí, amén, y no hay vuelta de hoja, y hay otros casos en los cuales uno puede tener una opinión y otro puede tener una opinión diferente. En la iglesia, de acuerdo a la medida de la fe y al crecimiento que cada uno de los miembros tenía, había distintas medidas de fe que los llevaban a algunos a ser temerosos y decir, no, puedo perder la salvación si como determinado tipo de comida. Porque sabemos que en el Antiguo Testamento había una distinción entre animales limpios y animales impuros. Esta distinción de alguna manera también era una simbología acerca de los que habían sido redimidos y lavados en la sangre de Cristo y quienes no. Si usted le preguntaba a un discípulo quiénes eran en esa analogía de animales limpios y animales impuros, cosa que practicaban en la comida, ¿sabe? No comían cerdo, no comían determinado tipo de pescados y así camello y otra serie de cosas que dan listado, darle la indicación si tuviera 2 pezuñas, bla, 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 algo, leyes que Dios había dado, que como lo he explicado en varias oportunidades, muchas de esas leyes eran más de carácter sanitario que de carácter espiritual. Enseñaban a una persona acerca de la necesidad de lavarse las manos antes de comer, de lavarse si habían estado en contacto con algún muerto, si fuera animal o fuera familiar o lo que sea, porque usted sabe, hermano, que las contaminaciones y todas las cosas que en aquel momento el hombre en su sabiduría no conocía, y Dios le revelaba y le decía, bueno, no hagan esto, no hagan aquello. Por ejemplo, una de las instrucciones que Dios le da, para que vea que no tiene nada que ver con las cosas espirituales, es que el pueblo, cuando estaba allí en el desierto, tenía que ir y cuando iba a hacer las necesidades, tenía que ir con una estaca y enterrarlo, ¿no? Fuera del campamento debía hacerse eso. Entonces, podemos ver que había leyes de ese tipo, había leyes sanitarias, había leyes, claro, hoy en día que las prendas son bastante económicas, ¿no? Por la industrialización y todo lo demás. Ninguno de nosotros, si sospechase que una prenda que tiene podría estar contaminada de lepra, una afección bastante común en aquellos tiempos, se la pondría, ¿no? Si alguien le dijera, che, mirá que yo no sé si esa campera no tiene lepra, la sacamos y la prendemos fuego enseguida. O quien dice, no, me salió 1000 pesos la campera, no quiero quemarla. Pero en aquellos días donde capaz que la garantía de una persona, hoy en día uno va a pedir un préstamo y pone como garantía el auto, pone como garantía la casa, pone cosas importantes. En aquellos momentos las prendas eran la garantía de una persona. De hecho había instrucciones también en la palabra de que no le retuviesen a nadie la prenda. Usted iba y pedía un préstamo para comprar en el almacén, hablando en criollo, o para lo que fuera, y quedaba comprometido a pagar de noche y dejó la campera como garantía. Había una instrucción del Señor de que a nadie le retuviesen esa prenda, si era el vestido, durante la noche. Y así, hermano, había un montón de leyes que no eran de carácter espiritual, que eran de carácter sanitario, que Dios estaba dando allí.
Y el pueblo se arraigó mucho, creyendo que tenían alguna relevancia espiritual, pero nosotros sabemos que no tenían ninguna cosa espiritual asociada, sino que eran simplemente instrucciones que Dios le daba para que el pueblo pudiese estar viviendo de una manera sana, pudiese estar evitando epidemias y cosas que de otra manera hubiesen caído en tener, como nosotros tuvimos hace unos años atrás, el tema de la pandemia, y tenía que andar con tapabocas y ponerse alcohol en gel y todo. Bueno, en estos tiempos modernos se sabe por qué, en aquellos tiempos no se sabía, entonces Dios le daba ciertos lineamientos para que guardase. Ahora, el pueblo siguió muy estricto a estas costumbres y creían que no hacer las cosas de esa manera, si no se había lavado la mano, no fuera a comer. Y vamos a lo que es, ¿cuántas veces nosotros comemos sin lavarnos las manos porque alguien nos comida algo? Y siempre estamos ahí peligrando, ¿no? Ya hoy las reglas de higiene, hay un montón de controles y cosas que prevén de que es muy difícil que nos haga mal alguna de esas cosas. Una persona que hace de comer para vender tiene que tener un carnet de manipulación de alimentos, hay inspecciones que vigilan la higiene de la comida, se encargan de mirar de que el agua sea agua potable, la que está usando. Hay un montón de cosas, ¿no? En aquellos tiempos no era así y habían de alguna manera confundido estas cosas. Sin embargo, a través del animal limpio o los productos aptos para ser consumidos y los que no, Dios le estaba dando a entender al pueblo acerca de quién es limpio y quién no lo es. Y la limpieza, hermano, como lo aprendió Pedro en un segundo piso, en una ciudad que se llamaba Jope, que está en Hechos de los Apóstoles, en la casa de otro Simón, que se dedicaba a curtir cuero, Simón el curtidor. Estaba alojado allí Pedro y estaban en la azotea de aquella casa y tuvo hambre, dice, mientras le preparaban algo para comer, le sobrevino un éxtasis y vio del cielo descender como una cortina con todo tipo de animales, cuadrúpedos y terrestres, y allí le dijo: Pedro, mata y come. Y dice Pedro: no, yo nunca comí, nada inmundo entró nunca en mi boca. ¿Qué le estaba enseñando Dios acerca de esta visión? Y Dios le responde: no llames inmundo lo que Dios ha santificado. ¿Estaba hablando Dios acerca de la comida? No estaba hablando de la comida, estaba hablando acerca de los gentiles. Ellos tenían esa percepción de que el animal inmundo representaba a los gentiles y que el animal limpio representaba a la casa de Israel. Esa era la percepción. Con ese criterio ellos no se juntaban, no comían juntos, no predicaban a quien no fuese israelita, no fuese judío. Y Dios lo estaba preparando porque en aquel momento vienen 2 enviados a golpear la puerta de aquella casa a preguntar por Pedro, y el Espíritu le dice: acompaña a estos hombres. Y allí es enviado Pedro a Cesarea, y había un centurión allí reunido, y sus allegados y sus devotos soldados estaban reunidos para escuchar la palabra. Y cuando Pedro, medio no entusiasmado, fue porque Dios lo mandaba, pero no le gustaba mucho la idea de ir y predicarle a lo que él consideraba inmundo, y que Dios le muestra a través de la visión y dice: no llames inmundo lo que Dios ha santificado. Y mientras le predicaba, queda sorprendido Pedro de que aquellas personas son llenas del Espíritu Santo. Y entonces entendió y dijo: bueno, si Dios los ha confirmado con el Espíritu Santo, dice, no podemos impedirle también de que sean bautizados, y los bautizó en aquella hora. Hermano, así estaba la iglesia. Como ya hemos visto, después de la partida de Pablo de Corinto, había venido Apolo, que venía de Alejandría, en Egipto, que era judío,
y que guardaba todas estas cosas y había ido allí. También había estado Cefas o Pedro en aquella iglesia de Grecia, en Corinto, al punto que fue lo que tratamos en los primeros días de los estudios, de que habían surgido allí dentro de la iglesia partidismos, donde uno decía, a mí me gusta, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo, yo soy de Pablo. Y ahí arrancó el estudio, hermano, donde vimos esto. Pero estos hermanos habían entonces llevado junto a ellos muchas de sus costumbres. Había otros tantos que la palabra de Dios no menciona y que ni siquiera estaban en la medida espiritual como para poder edificar a otros, y habían ido a perturbar la conciencia de aquellos hermanos que estaban sentados como está usted, en una conciencia de que Cristo los había limpiado y que eran salvos por gracia, y vinieron y dijeron, no, si usted no se circuncida, si usted no guarda la ley, si usted no hace esto, empezaron a poner condiciones, si usted come esto, pierde la salvación. Si no se lava la mano, pierde la salvación. Así había un montón de cosas que se habían introducido. Se habían introducido en una ciudad que no estaba caracterizada por la rectitud. Se puede conocer si uno estudia, busque información en internet acerca de la ciudad de Corinto en el siglo I, y usted va a ver que era una ciudad que estaba muy dada a todo tipo de corrupción, a todo tipo de fornicación, de prostitución, adulterio, y también, que es lo que trata en el capítulo 8, era muy común el ofrecerle a lo que el apóstol Pablo lo menciona en minúscula, dice, lo que algunos creen dioses, y sabemos que cuando en la Biblia aparece Dios en minúscula, es lo que los hombres llaman dioses, pero el Dios verdadero, cada vez que está en la palabra, dice Dios habló, está en mayúscula, no es el Dios verdadero. Ahora, aquellos hombres tenían prácticamente un Dios para cada cosa. Había un Dios para el fuego, había un Dios para el domingo, había un Dios para el lunes, había un Dios para el miércoles, había un Dios para el jueves, había un Dios para cada una de esas cosas. Lo vemos cuando Pablo visitó Atenas, otra ciudad en Grecia, cercana a Corinto, donde estamos estudiando hoy, y lo maravilló ver la gran idolatría que había, recorriendo allí un lugar público donde se hacían sacrificios y se hacían ofrendas a todos estos dioses en minúscula. Y el apóstol Pablo toca el tema porque justamente era muy habitual que para ofrecer, imagínense que hoy es el día hoy domingo sería el día del sol, ¿no? Pero fuera miércoles, el día de Mercurio. Dice, bueno, vamos a ofrecer unos toros y otras cosas en sacrificio a Mercurio. ¿Sabe qué es lo que se hacía? Cuando usted estudie, como yo le digo, la costumbre de Corinto en el primer siglo, se agarraba y dice, bueno, vamos a llevar, y allí llevaban 50 toros para hacer sacrificio. Y bueno, le derramaban la sangre allá al dios Mercurio, si fuese el caso. Y luego, una parte de ese toro se quemaba como ofrenda al dios. Otra parte de carne que quedaba se usaba para hacer festines. Entonces había mesas, dice, cuando hablan de las mesas servidas, hoy el espiritismo sigue hablando de estas cosas, una costumbre que no es nueva. Cuando uno adora un ídolo, hermano, detrás de ese ídolo, aunque el ídolo no es nada, está adorando al que busca ser adorado, que es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. ¿Recuerda la tentación de Jesucristo en el desierto? ¿Qué es lo que le interesaba al diablo? Que postrado lo adorara. Lo llevó a un lugar, lo llevó a otro, lo trató de convencer de una manera y de otra, porque el diablo y sus emisarios buscan de ser adorados, y atrás de cada ídolo y de cada adoración pagana, de cada dios pagano, hermano, allí se está rindiendo adoración a los demonios, aunque la gente no lo sepa.
Y hoy en día sigue esa costumbre y se habla acerca de las mesas servidas y la gente ignora, pero eso está acá en la palabra, porque era parte de la costumbre que había en Corinto. En Corinto, como le explicaba, una parte del sacrificio se quemaba en honor al Dios, otra parte había grandes mesas en los templos que cada uno de estos dioses tenían para adorar, y allí se ofrecían banquetes, por decir así, y usted podía, como cuando hacen asado con cuero, para los que somos acá uruguayos, sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Dice, bueno, usted puede venir y comer un pedazo asado con cuero, allí estaba esa práctica, una parte quemada al ídolo, otra parte ofrecido en mesas públicas, y otra parte, lo que sobraba. Imagínese, si usted es dueño de 50 toros, va a querer recuperar algo. Si el toro vale, vamos a hablar fácil, vale 10.000 pesos, usted quiere recuperar los 10.000 pesos que puso de toro. Entonces le quemamos, capaz que le queman la cabeza y no sé bien cómo se distribuía, qué partes se quemaban, cuál parte se ofrecía gratis para que los adoradores comían, pero había un retorno porque lo que sobraba se vendía en la carnicería. Y por eso usted de pronto iba a la carnicería, que no es como nosotros conocemos hoy, ¿no? Los animales colgados, ahí nomás usted viene y compra, quiere un cuarto de este animal, y va y compra eso, y podía enterarse, dice, si hoy es miércoles, tenga por certeza de que ese toro que está ahí, que usted está comprando un pedazo, fue sacrificado en honor del dios Mercurio. Una parte se quemó, otra parte ya se comió en un banquete, y otra parte, para recuperar la inversión, se vende en la carnicería. Usted no puede ir a la carnicería y decir, no, yo quiero comprar un corte que no haya sido ofrecido a ningún dios, porque era la costumbre que tenían un dios para cada día. Entonces todos los días la carne que se ofrecía, el excedente que se ofrecía a la carnicería, ¿no? No venía de un abasto, de un matadero como conocemos nosotros hoy, venía de haberse sido sacrificado a un ídolo. Entonces, claro, había hermanos que el apóstol Pablo llama débiles en la fe, que tenían temor de decir, no, si como esto me estoy contaminando. El apóstol Pablo dice, el ídolo no es nada, no es ninguna cosa. Dice, por motivo de conciencia, no deje de comer. Pero sí le digo una cosa, ¿vio la balanza de 2 platos que hay? Y el apóstol Pablo nos llama a hacer este análisis. La conciencia, por un lado, y el amor, por otro. Dice, su conciencia le permite que usted coma, porque usted entiende que el ídolo nada es como lo entendía el apóstol Pablo. Estuvo 1 año y medio el apóstol Pablo en Corinto, y salvo que el apóstol Pablo fuera vegetariano, en algún momento comió carne que también había sido sacrificada a los ídolos. Tranquilo, de que nada estaba pecando, porque el ídolo nada es. Pero dice el apóstol Pablo, pero si el hermano que está al lado teme y su conciencia le dice que eso está mal, yo, dice el apóstol Pablo, y le doy el mismo dato a usted, no coma para que primen sobre su libertad o sobre su conciencia el amor hacia el hermano, para que el hermano no se vea perjudicado por temer de estas cosas. Bueno, toda esta narrativa, hermano, ocupa parte de los problemas que allí estaban abriendo en la iglesia. Problemas que trata acerca del matrimonio. Y el apóstol Pablo nuevamente, reitero, vuelve a citar, y quiero que en este caso usted me acompañe en la lectura, un versículo, 1 Corintios 7:12. Cuando viene tratando acerca de este tema, viene hablando acerca del don de continencia. ¿Sabe lo que es el don de continencia? Es el aguantarse, el tomar una decisión, aguantarse y decir, yo no me caso y voy a permanecer
dedicado al Señor, sea hombre, sea mujer, y se toma la decisión. Y el apóstol Pablo se cita a él como ejemplo, dice que él tenía el don de continencia, dice, bueno le sería a los hermanos, dice, porque cuando uno está casado, tiene que agradar a su cónyuge, cocinarle al cónyuge, trabajar para el cónyuge, hay cosas, hermanos, que uno hace a favor de su pareja. Dice, pero cuando uno tiene el don de continencia, dice, la única devoción al único que le rinde culto, adoración y al que puede dedicar su vida entera es a Dios. Y él se cita como ejemplo. Pero dice, conociendo de que muchos de ustedes tienen incontinencia, es mejor que se casen que se anden quemando. ¿Qué pasa, hermano? Hay una religión muy grande a nivel mundial, conocida, y uno a veces se entera de cada atrocidad que han pasado. ¿Por qué? Porque personas que se toman un compromiso o un voto de vivir una vida de continencia y después terminan haciendo cualquier perversidad que no vamos ni a nombrar. En esta mañana el apóstol Pablo viene tratando, en la iglesia pasaba, o había dentro de la iglesia personas que tal vez decían, yo voy a ser como Pablo, no me voy a casar. Y el apóstol Pablo dice, bien, si está seguro, si la decisión es genuina, si no se va a mandar ninguna macana, bueno es para usted. Pero si no está seguro, mejor cásese tranquilo que andarse quemando. Ese es el término que usa el apóstol Pablo. Ahora, en muchas de estas cosas que el apóstol Pablo le da como consejos, porque el apóstol Pablo, hermano, le hablaba a la iglesia como quien trata de encaminar o orientar a sus propios hijos. Hablaba de su propia experiencia y normalmente cuando uno aconseja a un hijo, lo hace en base a las cosas que le han pasado a uno. Entonces uno le da consejo no buscando el mal, sino de que no repita errores o cosas por las que nos ha tocado pasar, y uno dijera, bueno, para que puedas evitar esto, este es mi consejo. El apóstol Pablo aconseja a la iglesia en un montón de cosas, pero hace la distinción. En 1 Corintios 7:12 dice, y a los demás, yo digo, no el Señor. Y ahí sigue la exposición. ¿Cómo dice el apóstol Pablo? A los demás, yo digo. El apóstol Pablo dice, mi opinión, no que el Señor me lo haya revelado. ¿Queda claro, hermano, lo que estamos hablando? El apóstol Pablo entonces nos viene dictando acá ciertos lineamientos que él sugiere en base a su propia experiencia, pero que no es una orden que el Señor haya determinado que eso se haga de esa manera. Trata dentro de esa temática personas que se habían convertido estando casadas, por ejemplo, y se había convertido uno solo del matrimonio. Y entonces el apóstol Pablo también le sugiere, dice, si su pareja coincide, no se opone, quédese junto a ella, dice, porque a través de ese hermano o hermana, cual fuera el caso, los hijos de ese matrimonio, un matrimonio de un creyente y un incrédulo, que así conocieron al Señor, dice, cada uno quédese en el estado en el que conoció al Señor. Es decir, sabemos hoy como creyente, hermano, que la palabra de Dios nos dice, no se unan el yugo desigual el creyente con el incrédulo, porque qué compañerismo hay entre la justicia y la injusticia, entre la luz y las tinieblas, etcétera, etcétera. Pero acá el apóstol Pablo aclara, dice ahí, matrimonios que conocieron al Señor ya estando casados, y uno cree y otro no cree. Dice, no se aparte el creyente del incrédulo si el incrédulo no le da impedimento. Ahora, si el incrédulo le dice, no, te prohíbo que vayas a la iglesia, también trata todo este tema de problemática de parte del Señor. También dice, cuando hay un matrimonio, no se niegue el uno al otro, dice, para que el otro no caiga en tentación. Y en el versículo 24 acá de Corintios 7 dice, cada uno, hermanos, en el estado
en que fue llamado, así permanezca para con Dios. También trata dentro de este pasaje que habla acerca del matrimonio, pero habla acerca de la esclavitud. Dice, ¿conociste al Señor siendo esclavo? Claro, hoy no es una realidad para nosotros, en aquellos días era muy común y muchos de los hermanos que se reunían eran esclavos. Podían tener sus amos creyentes o podían tener sus amos que fueran incrédulos, como vemos en la epístola, la carta que el apóstol Pablo le escribe a Filemón y trata de Onésimo. Son dos personas, un amo, Filemón, un esclavo, Onésimo, y los dos creyentes. Pero en caso puede ser la inversa. Puede haber un amo converso, un esclavo incrédulo, puede haber un esclavo creyente, un amo incrédulo, ¿no? Y cita toda esa serie de ejemplos. Y dice, verso 21, ¿fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Como la palabra de Dios enseña, dice, ya no nos pertenecemos a nosotros, y el apóstol Pablo decía, no vivo yo, ¿cómo sigue? Más Cristo vive en mí, como dice la hermana Noemí ahí. No vivo yo, más Cristo vive en mí. Entonces, acá usando la analogía de la libertad y de la esclavitud, ¿no? Dice, bueno, usted es libre, dobléguese a la voluntad del Señor. Verso 27, ¿estás ligado a mujer? No procures untarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Reitero nuevamente, hermano, dice, si usted ya está casado, bueno, no tiene por qué divorciarse. Si está soltero, no se apure por casarse tampoco. Pero reitero nuevamente, versículo 12, dice, yo digo, no al Señor. Esa es la opinión del apóstol Pablo. Usted tiene la libertad de pensar diferente. Yo tengo la libertad de pensar diferente. Cuando la palabra del Señor dice una cosa puntual, Jesús nos dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Discúlpeme, pero no podemos tener otra opinión diferente. Si la tiene, su opinión no vale nada. Pero en este caso, el apóstol Pablo aclara, dice, esta es mi manera de ver las cosas con respecto al matrimonio, a matrimonios desiguales, con respecto a matrimonios donde a veces el mismo apóstol Pablo sugiere, si es de impedimento, sepárese, cuando la palabra de Dios enseña que no se sugiere que exista el divorcio, pero hay oportunidades, como también menciona acá, casos puntuales donde el apóstol Pablo va abordando y lo trata allí. Ahora vamos a leer, porque es uno de los pasajes más lejanos acerca de la continencia o no, es decir, de aguantarse y dedicarse al celibato, que se le llama muchas veces cuando el hombre no promete no casarse, la mujer promete no casarse, pues mandaba cualquier macana. Ya eso son cosas más cercanas a nosotros. Ya la esclavitud, bueno, es un poco más lejana en tiempo, pero no hace tanto. Hace un par de cientos de años atrás, acá en nuestro país nomás había esclavitud. Uno de los héroes y libertadores que tenemos en Uruguay tenía varios esclavos a nombre de él. Así que eso es algo bastante más cercano a nosotros. Ahora, el tema de la carnicería y los sacrificios de los ídolos, por eso yo le sugerí que lo estudie en su casa, desde un punto de vista histórico, se informe acerca de cuáles eran las costumbres y las prácticas en Grecia o en Corinto más puntualmente en el siglo I, y con respecto a los sacrificios, a la venta de carne, a las carnicerías y etc. Y vamos a leerlo, ya que es un capítulo corto, y si cabe alguna aclaración lo voy a hacer, aunque ya di la explicación de antemano. En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, mas el amor edifica. Así que, hermano, no es ¿qué quiere decir? Cuando usted sabe demasiado, eso lo llena de vanidad, lo llena de mucho yo. Hermano, si somos tan eficientes en nosotros mismos, no precisamos a Cristo para nada.
Y por eso dice, todos tenemos conocimiento, pero guarda que saber mucho, conocer acerca, como yo le explicaba, de los animales limpios, los impuros, bla, 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 que no sea eso una cosa, motivo de que estamos, que estemos envanecidos, sino más bien actuando en amor. Como le dije, hermano, es una cuestión de que el apóstol Pablo sabía que era lícito, que no peca si come carne en esa carnicería, que era la costumbre, que él no va a perder la salvación, ni Dios se va a enojar con él porque haya comido carne, pero prefiere, por amor al hermano que es débil en la fe, evitar comer lo que al hermano pueda decir, ay, ¿y qué pasa acá? Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y no hay más que un Dios. El ídolo no es nada, a pesar de que le escribe una iglesia, hermano, de una ciudad repleta de idolatría, de una ciudad repleta de dioses paganos. Porque aunque haya algunos que se llamen dioses en minúscula, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. ¿Qué enseña? Hay un Dios y Padre, un Señor, Jesucristo. La gente se complica tanto y, sí, Dios en 3 personas y todo. Yo no lo leí nunca en la Biblia eso. A mí me disculpan los que hablan acerca de la Trinidad, que tampoco está en la Biblia. Vamos a hablar conforme a la palabra. Y la palabra de Dios dice, hay un solo Dios y Padre del cual proceden todas las cosas. Y hay un solo Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él. Lo mismo que dice Juan en la introducción del Evangelio, en el principio el verbo era con Dios, todas las cosas por medio de Él fueron hechas, sin Él nada de lo que fue hecho ha sido creado, por Él, para Él, etc. Pero no en todos hay este conocimiento. No en todos hay este conocimiento. Porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia, siendo débil, se contamina. Es decir, había personas dentro de la iglesia que asistían, escuchaban, conocían, hay un Dios, sí, un solo Dios, hay un solo Señor, Jesucristo, amén. Pero después iban a la casa, ¿qué hay para comer? Un churrasco milanesa, y ahí dice, y si como carne, y esto, ¿qué día es hoy? Hoy es domingo, esto se sacrificó al sol, en adoración al sol. ¿Cómo? ¿Qué va a pensar Dios? Bueno, el ídolo, aclara el apóstol Pablo, nada es. Si bien, versículo 8, si bien no nos hace más aceptos delante de Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Es decir, ¿qué está diciendo este versículo? ¿Cómo Dios lo recibe? ¿Cómo Dios lo acepta? Acepta más a uno que no come. En este caso no hablamos de la carne que usted va y compra hoy en la carnicería. Hablamos de una práctica que ya la expliqué, que había sido sacrificado a los ídolos, una parte quemada a ese falso Dios, otra parte servido en un banquete público y otra parte que había sido vendido en la carnicería. Coma o no coma, no lo hace ni una cosa ni la otra, más o menos acepto delante de Dios. Dios lo está recibiendo, hermano, sin importar qué comió usted antes de venir.
si comió un animal inmundo o comió un animal puro desde el punto de vista, porque todas esas cosas, hermano, el propósito era conducirnos a Cristo. Esas cosas era mostrarle al pueblo de Israel que ellos había un nivel de pureza, porque se creyó a Abraham y le fue contado por justicia, y a sus herederos, hermanos, que venían inspirados en esa revelación que Dios había hecho, y los que no habían conocido eran considerados inmundos. Pero un día Jesucristo vino y ofreció su vida, y ahora ya no hay más puro e impuro, como Dios le reveló a Pedro en aquella visión, en aquella azotea en Jope. Pero mirad que esta libertad vuestra, el hecho de que usted conozca de que no hay nada malo de que usted coma un pedazo de carne en esas condiciones, no venga a ser tropezadero a los débiles. Debemos saber, hermanos, que en la casa de Dios va a haber gente que está afirmada y va a haber gente que está en debilidad. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado en la mesa en un lugar de ídolo, de nuevo vuelvo a hablar, hermano, las mesas, le expliqué, había 3 cortes, por decir así, del animal, uno para el ídolo, otro para la mesa, ¿no? Entonces se ofrecían porciones, y otro donde usted iba a comer a la carnicería. Hermano, claro, uno mira desde la mentalidad, desde la época moderna en la que vivimos, y creo que la mayoría en la casa tiene una heladera, un frigobar, y si no, al menos tiene que ser un mueble, una despensa, y tiene alguna provisión ahí, algún paquete de fideo, algún paquete de arroz, alguna cosa, ¿cierto? Bueno, en otros tiempos no era así. Sabe que cuando se inauguran los circos romanos, el Coliseo romano, surge un dicho que persevera hasta nuestros días, dice: al pueblo, pan y circo. Ese día que le daban ese espectáculo al pueblo, se les daba hogazas, panes, le regalaban pan al pueblo, y el pueblo loco de la vida, porque no vivían, hermanos, como vivimos hoy, en una época de industrialización, donde la ropa no debe decir que es regalada, pero usted puede tener varias prendas, donde la comida tampoco le dice que es regalada, pero usted puede tener, no es que si tiene un paquete de arroz no va a tener uno de fideo en su casa. Entonces, por lo que se infiere acá de la palabra, dentro de esas mesas que se servían, había creyentes que comían también. Es decir, vamos a suponer que acá hay un espeto corrido, como le llaman habitualmente. Usted tiene una mesa que va de acá allá a la entrada, y va caminando y ve un pedazo de chorizo ahí para comer, un pedazo de carne ahí, y usted que sabe que el ídolo no es nada, dice: esta es la misma carne que si voy y la hago en mi casa, es la misma carne, es el mismo toro que mataron, ¿no? Que la pague en la carnicería no me hace más limpio que comerla acá. Entonces iban y comían de arriba. Hermanos de la iglesia. Y hermanos de la iglesia que si querían comer carne, la única chance que tenían era ir a la carnicería y comprar la misma carne, que le podía comerla gratis en la festividad. Entonces el apóstol Pablo viene hablando acerca de eso, de una realidad que ocurría con la iglesia, y le viene diciendo: bueno, hermano, si usted está al lado de otro hermano que le parece que es pecado, le parece que está mal, no coma, hágame el favor, evite comer, dice, para que el hermano no se debilite, no se turbe su entendimiento. Es decir, un equilibrio, hermano, entre el conocimiento, no ponerse a discutir con el hermano: no, yo voy a comer y no voy a dejar de comer porque vos no entiendas que esto no me hace nada, que el ídolo no es nada. El conocimiento envanece, el amor edifica. Así que si quiere construir, más bien evite lo que al hermano le parece que es malo, aunque en realidad usted sepa que no lo es, porque no era ni bueno ni malo. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos, y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis.
Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, Pablo habla acá, no comeré carne jamás para no poner tropiezo en mi hermano. Nos está dando un ejemplo. Hoy, hermano, esta práctica ha desaparecido, ¿no? Capaz que si usted va para estas ciudades que buscan por un tema turístico de preservar muchos de aquellos ídolos y altares y lugares de adoración y templos y cosas, podría llegar a ver estas cosas. Para nosotros son cosas bastante lejanas, pero más cercanas a nosotros. Hay hermanos que han creído en el sacrificio de Cristo y sin embargo están bastante arraigados en el Antiguo Testamento, haciendo una distinción de puro e impuro, diciendo no puedo comer esto, jamón, no puedo comer porque está hecho de cerdo y el cerdo es un animal inmundo. Y cuando le hablo de jamón mortadela, paleta, salame, lo que sea, no vamos a ser tan necio de pensar de que esas cosas, pancho, chorizo. Hay cosas que siguen pasando a nuestro alrededor, pero debemos seguir el ejemplo del apóstol Pablo. Es decir, yo entiendo de que nada es malo en sí mismo y puedo comer de todas las cosas. Sin embargo, si recibo en mi casa a uno de estos hermanos que conozco, o voy de visita a la casa de estos hermanos, me ajusto a lo que ellos coman. Dicen que comen, bueno, yo fui, por ejemplo, una de las primeras veces que probé, hacían chorizo de oveja, porque no comían cerdo, ¿tá? Pero si tampoco en vez de comer carne, dicen, bueno, hay que comer verdura, y ese día comemos verdura, hermanos, si lo recibimos en nuestra casa. Por eso, como le expliqué, igual que en el Antiguo Testamento había un montón de regulaciones sanitarias y de otra índole, así también para la armonía de la iglesia, para la edificación, para la salud de la familia dentro de la iglesia, el apóstol Pablo trae estos preceptos que, como aclara, dice, no son mandatos de Dios, son de su propia experiencia. Imagínense ¿qué podemos opinar nosotros, hermano, hoy, leyendo en un libro algo que pasó hace 2000 años atrás? El apóstol Pablo estuvo en persona, estuvo 1 año y medio viviendo en aquel lugar, conocía a las personas, conocía las dificultades, conocía las debilidades en su mente, y por eso trató de abordar esta temática. Para el estudio que viene vamos a meditar en 1 Corintios, capítulo 9, donde una vez más vuelve a haber una diferencia que marca el apóstol Pablo entre la costumbre de muchos de estos hermanos que eran casados. Pedro, no hay duda que era casado, porque en uno de los evangelios trata allí de que su suegra estaba enferma y Jesús fue y oró por ella, y habiendo sido restablecida, esta mujer lo servía. Así que si tenía suegra, estaba casado. Y por eso el capítulo 9 va a tratar un poco acerca de eso. El apóstol Pablo, por su parte, viviendo una vida de continencia, otros que estaban casados, y está hablando, dice, ¿tenemos derecho o no? ¿Tenemos derecho a vivir de la obra? También, ¿qué enseña la palabra acerca de eso? Si uno puede vivir de la obra. Y una vez más quiero aclarar, antes de que llegue el estudio, que no confundirse, hermano, porque hay muchos que se hacen pastores para predicar 1 hora por semana y no trabajar el resto de la semana. El apóstol Pablo, hermano, aparte de trabajar, que sabemos que su oficio era hacer carpas, dice, aunque ese pasaje lo trata, dice, tendría derecho a vivir de la obra, tendría derecho a que los hermanos, cuando estaba en Corinto, cuando estaba en tal lugar, lo invitaran, le dieran alojamiento, le dieran la comida y todo lo demás, aunque él tenía derecho, y si no quiere serle de carga a nadie. No sea cosa que alguien se pierda, hermano. A veces gente, si pensamos cómo ofrendamos a Dios, y si estamos a veces buscando la monedita más chica que tenemos en el bolsillo, imagínese, hermano, qué sería tener un hermano comiendo y viviendo en nuestra casa. Por eso el apóstol Pablo había optado por trabajar y suplir para su propia necesidad y para los hermanos que lo acompañaban, pero la palabra lo autorizaba a poder vivir de la obra, porque él trabajaba
en la obra. No era una tarea de una predicación, una hora, una vez por semana, sino una tarea diaria, donde constantemente estaba en esta tarea. Y también a través de cartas y todo lo demás, ¿sabes? Si se va a poner a escribir las cartas que le escribió el apóstol Pablo, va a tener que dedicar muchísimo tiempo. Que Dios lo bendiga a todos. Vamos a ponernos de pie y terminar con una alabanza.